Historia 2. Bebé al rescate. Esta historia está basada en Éxodo 1:15 y capítulo 2, versículo 10. Cierto día, mientras inspeccionaba desde su carruaje las ciudades de Pitón y Ramsés que se hallaban en plena construcción, el faraón notó algo que al principio lo preocupó, pero que luego lo llenó de indignación. Nunca había visto tantos hebreos en toda su vida. Había israelitas trabajando en los campos de cultivo y en los hornos de ladrillos. Los había descargando bloques de piedra de los barcos y también arrastrándolos hacia los depósitos y palacios que estaban construyendo. Había hebreos por todas partes, y lo peor era que parecían fuertes y sanos. Él se había propuesto matarlos con el trabajo agotador, pero ahora eran más que antes. Sus planes no habían funcionado. Entonces llegó a la conclusión de que, dado que no podía eliminarlos haciéndolos trabajar hasta matarlos de cansancio, tendría que usar otro método. ¿Y cuál más sencillo que el de matar a sus hijos apenas nacían? Así que Faraón decretó que todo varón que naciera desde ese día en adelante debía ser arrojado al río Nilo. Cuando los padres y madres hebreas se enteraron del decreto, palidecieron de espanto. Al principio no podían creer que fuera cierto. Parecía imposible que hubiera un gobernante tan cruel como para exigir que asesinaran a todos los niños recién nacidos. Pero desgraciadamente era verdad, y pronto el terror cundió entre los israelitas al enterarse de cómo los soldados del rey habían comenzado a arrebatar los hijos a sus madres para arrojarlos al Nilo, donde los ahogaban o eran comidos por los cocodrilos. Imagínate cómo se sentirían los miembros de una familia que estaba aguardando la llegada de un niño o que acababa de recibir uno. ¿Cómo habrán sufrido los hermanos y hermanas mayores, para no hablar de los padres y las madres? Esa era la hora más triste de la historia de Israel. Los hebreos habían podido soportar con entereza los largos días de trabajo duro y la crueldad de los capataces, pero ese asesinato a sangre fría de sus hijos era ya demasiado. Como nunca antes desearon salir de Egipto, comenzaron a orar fervorosamente para que Dios los liberara de inmediato. En ese preciso momento, cuando la situación parecía no poder ser más negra y todos estaban al borde mismo de la desesperación, Dios envió a un niño al rescate. Las cosas sucedieron así. Cierto día nació un niño en el hogar de Amram y Jocabed. Esta buena pareja de hebreos ya tenía una hija llamada Miriam y un hijito de nombre Aarón. Con cuánto interés habían aguardado la llegada del bebé. Pero ahora, ¿qué harían si los soldados lo encontraban? No se sabe con exactitud qué nombre le pusieron al recién nacido. Tal vez Abraham, Enoc o José. El hecho es que más tarde, como veremos, se le dio otro nombre que llevó durante toda su larga vida. Jocabed era una madre amorosa y decidió hacer
todo lo que estuviera de su parte para que los soldados no se lo llevaran. De alguna manera, se las ingenió para ocultarlo durante los 3 primeros meses. Pero no es fácil esconder a un bebé de 3 meses. Solo piensa en el ruido que hacen cuando lloran. Un día, cuando Jocabet ya no podía mantenerlo en secreto, se le ocurrió una idea. Confeccionaría una especie de botecito, pondría al niño dentro de él y lo echaría a flotar en el río, cerca de la orilla. ¿Quién sabe? Tal vez alguna mujer egipcia de corazón tierno pasaría cerca de allí, encontraría el barquito y se apiadaría del bebé que descubriría en su interior. Esa parecía ser la única escapatoria y, en su desesperación, decidió correr el riesgo. De todas maneras, era mejor que no hacer nada, porque en cualquier momento los soldados podían irrumpir en su casa y arrebatarle el niño. Jocabet tejió una cesta con juncos del río y la impermeabilizó con asfalto y brea. Cuando la brea se secó, dispuso una suave camita en su interior y con gran ternura puso al niño en ella. Luego le dio un beso, cerró la tapa de la cesta y llevó esa preciosa carga a la costa del río. Mientras lágrimas corrían por sus mejillas, la colocó suavemente entre los juncos de la orilla, dejando a Miriam para que vigilara. Regresó a su casa para pedir a Dios que protegiera a su hijito. Miriam no estaba sola en la orilla del río. Había ángeles que también vigilaban con ella. Este era un bebé especial para el que Dios había planeado un futuro maravilloso. Después de pasar un rato sin que ocurriera nada, ¿quién crees tú que apareció sino la misma hija del faraón, ayudada por varias doncellas? Mientras se acercaba al río, repentinamente vio la cesta y envió a una de las criadas para que se lo trajera. Curiosa, levantó la tapa de la cesta y vio al hermoso niño que estaba llorando. «Es un hijo de los hebreos», comentó. Quizá lo tomó en sus brazos y sintió cariño por él. Al menos no tenía un corazón tan duro y cruel como su padre. Mientras las doncellas se arrimaban para mirar al niño de cerca, preguntándose qué podrían hacer con él, Miriam se aproximó disimuladamente. Debe haber requerido mucha valentía al hacerlo, y más el hablar a la princesa. Pero dado que la vida de su hermanito estaba en riesgo, ella estaba dispuesta a todo. «Perdóneme, Alteza», le dijo. «¿Quiere usted que vaya y llame una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» La idea le pareció magnífica a la hija del faraón, porque le resolvía el curioso problema que tenía entre manos. «Ve», le dijo a Miriam, y ésta corrió como el viento para encontrar a su madre. «¡Mamá! ¡Mamá!», puedo oírla gritar mientras entra jadeando en su casa. «¡Apresúrate! ¡Ven conmigo! La princesa ha encontrado a nuestro hermanito». ¿Cuánto tiempo crees que le llevó a Jocabet ir desde su casa a la ribera del río? No mucho. Jamás había corrido tan rápido en su vida. Allí estaba la princesa, las doncellas y el niño, llorando por su cena. Jocabet estaba tan feliz
que no sabía si reír o llorar. Por supuesto, trató de aparentar calma para que la hija de Faraón no descubriera que era la madre del pequeño. Entonces la princesa le dirigió la palabra y la madre casi no pudo creer lo que oía. «Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo». La manera en que Jocabet tomó al niño y lo acarició bastaba para descubrir su secreto. Pero si la princesa sospechó la verdad, al menos no dijo nada. De inmediato se dirigió hacia el palacio, acompañada por sus doncellas, mientras Jocabet y Miriam se iban hacia su casa con el corazón rebosando de agradecimiento a Dios por la manera en que había salvado la vida del precioso niño. Todo era demasiado hermoso para ser verdad. No solo tenían al niño otra vez con ellos, sino que los soldados ya no podrían matarlo. Pertenecía a la princesa y ella estaba dispuesta a pagarle a su propia madre para que cuidara de él. Si la princesa hubiera sabido lo que llegaría a ser este pequeño, ¿lo habría salvado? No lo sé, tal vez sí. Este era el niño que Dios había enviado para sacar a su pueblo de Egipto y conducirlo hacia la libertad.